cirujano endoscopista de bastante experiencia, que trabaja en el hospital de Gustavo Friedke, en Viña del Mar, y el doctor también es socio en Baisimed en cuanto a la elaboración y creación de simuladores, sobre todo para trabajos en vía ginecológica, urológica y obviamente en el tubo digestivo. El doctor Carlos Chávez nos va a hablar del drenaje transgástrico y nos va a presentar un caso clínico y luego nos va a mostrar de qué se tratan estos simuladores. Adelante, doctor Carlos. ¿Se oye, verdad? Se oye bien, perfecto, gracias. Gracias por la presentación. Creo que es un lujo estar con ustedes acá participando en esta actividad. Aprovecho la oportunidad de dar los agradecimientos a Proveedor, que ha sido un partner de desarrollo tanto de este taller, que ha sido un tremendo esfuerzo considerando el estado y las condiciones mundiales que estamos viviendo, y sobre todo apoyando el desarrollo de estas actividades de capacitación y docencia. Perfecto. Bueno, hoy nos ha tocado revisar un tema que es de sumo interés, fundamentalmente por lo novedoso, lo ingenioso y lo espectacular de los resultados. La idea de esta presentación es mostrar en forma muy sucinta la revisión del último tiempo y hablar un poco de los consejos y trucos que cada uno en nuestra experiencia ha ido adquiriendo en el tema y en la materia. Para contextualizar un poquitito, sabemos que la pancreatitis es una patología frecuente. En Chile, en nuestro país, es sobre la media a nivel mundial como tasa, lo dice el doctor Berger el año antepasado. La pancreatitis aguda se puede complicar con colecciones pancreáticas líquidas, siendo esta una complicación mayor, y a su vez estas se pueden clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución, contenido y presencia o no de infección en su interior. Para todos es conocido la famosa clasificación de Atlanta en base al estudio imaginológico, en que hace o crea tres categorías fundamentales: colecciones pancreáticas post-pancreatitis aguda, sin necrosis, con o sin infección, pero sobre todo los define en cuanto a un tiempo de presentación desde el inicio del cuadro, precoce y tardía. Y así define 4 subclasificaciones. Están las colecciones peripancreáticas líquida aguda, la colección necrótica aguda, obviamente en la clasificación de necrosis, que cuando han pasado las 4 semanas cae en la categoría de la necrosis amurallada por esta rama y por pseudoquiste por este otro lado. Para definición más detallada, aquí lo que cabe destacar que la pseudoquiste y la necrosis amurallada son aquellas que se presentan sobre las 4 semanas de evolución de inicio del cuadro y que tienen pared constituida. Dato muy importante y paso crítico para lo que viene a continuación de nuestra técnica. Los tratamientos que se han definido para resolver estas colecciones pancreáticas van desde tratamiento médico, observación, conservador, manejo conservador, tratamientos percutáneos, ahí los radiólogos intervencionistas tienen su vasta experiencia, la endoscopía como terapia, la laparoscopía, que puede asistir o no a una cirugía abierta o mínimamente invasiva. Se han descrito protocolos de estas técnicas usadas solas, combinadas o con protocolo escalonado. Hoy me referiré a la terapia general básica de la endoterapia por vía transmural, fundamentalmente a través de la pared gástrica. En eso se va a basar nuestro taller de simulación, y con la técnica convencional. Dejaremos al doctor Navarrete en su presentación para mostrarnos su experiencia, que publicó ya hace un tiempo, su innovadora e ingeniosa técnica, y a la doctora Gobelé con el doctor Villaverde para hablarnos sobre la terapia endoscópica así asistida. ¿Cuál colección pancreática líquida drenar? ¿Cuándo drenar? Lo podemos definir de inmediato con la clasificación tratante que ya les mostraba. ¿Cuál es drenar? Las colecciones de necrosis amurallada y pseudoquiste pluritetal, con o sin infección, y todas ellas sobre las 4 semanas de evolución del cuadro. ¿Por qué? Porque tienen pared constituida, lo cual permite realizar la técnica de la forma correcta. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para endoterapia? Que sea una colección mal delimitada, un grosor de pared más de 10 milímetros, tema que pudiésemos conversarlo si es que realmente una condición sí así para ejecución de esta técnica, que esté alejado de la pared intestinal. Hay otras alternativas para tal solución, y que haya duda diagnóstica, no solamente la causa, sino también el motivo de producción de una colección pancreática. También, por supuesto, dependiente de las patologías asociadas del paciente que va a ser intervenido.
De ahí que debemos tener en mente al menos esta lista de patologías que pueden simular una colección pancreática líquida postpancreatitis aguda sin serlo, ¿ya? De ahí la importancia en el último tiempo de la incorporación de la endosonografía como método de diagnóstico y por supuesto de guía y de ejecución del procedimiento. En la experiencia inicial, las publicaciones hablaban de que no había mucha diferencia, sin embargo, en el último tiempo, en la medida que esta casuística va aumentando, y va a ser así, va a demostrar que la realización de la ejecución del drenaje endoscópico de la colección pancreática es mejor por vía guiado endosonográfico, ya porque incrementa la tasa de éxito técnico, reduce las complicaciones y reduce el riesgo diagnóstico. Ahora, ¿cómo enseñar esto? Esta es una problemática que lo discutimos antes dentro del grupo de educación médica de Promedón y también dentro de nuestro núcleo de profesionales del equipo de endoscopía y cirugía del Hospital Gustavo Fricke donde trabajo, y diseñamos este modelo de simulación en la cual hemos fabricado y diseñado un tracto digestivo superior compuesto de esófago, estómago, duodeno, vía biliar y páncreas, por lo tanto sirve también para IRCP y sus procedimientos adosados adicionales, y la colección pancreática retrogástrica, bien digo. Esta es la visión endoscópica del modelo. Aquí hay que destacar la buena insuflación del lumen gástrico para poder exponer este abombamiento que para nosotros, por técnica convencional, es fundamental. Aquí está la visión endoscópica de un caso clínico real. Esa es la visión frontal, bien digo, y esta es la visión lateral. Iniciamos la exploración endoscópica con endoscopio frontal, puesto que estamos más acostumbrados a esa visión, a esa óptica. No obstante, una vez marcado el sitio de drenaje, usamos el duodenoscopio, el videoduodeno, para enfrentar mejor la pared y el sitio a drenar. Ya con visión lateral, frontal digo, marcamos el sitio de punción óptimo. Aquí por razones pedagógicas ya está hecho, obviemos esa parte. Lo marcamos ya sea a través de una aplicación de NemoClip o a través de la electrocoagulación en un punto sobre la mucosa. Ya hecho ese paso, procedemos a la creación del trayecto fistuloso o acceso a la colección pancreática a través del uso de un papilótomo de aguja, por el cual podemos aspirar contenido de la colección y verificar su buena posición, buen acceso, y obtener muestras para el estudio bacteriológico, y avanzar a través de él también la guía hidrofílica que vamos a utilizar para conducir todo el resto de la intervención, según técnica Selpinger. La guía está instalada, retiramos el papilótomo de aguja y avanzamos el balón de dilatación con el fin de ampliar el trayecto cistogástrico por donde instalaremos posteriormente la prótesis. Aquí se ve el balón hidrostático. Recomendamos inflarlo, llenarlo con medio contraste hidrosoluble diluido al 50% para hacer más fluido y menos resistente al paso por los canales. Se ve la imagen radiológica del balón inflado. Retiramos el balón y vamos a la instalación del procedimiento. Vamos a hacer un hincapié y un de tensión en este punto, que es el sistema de liberación de la prótesis. Tiene dos etapas. La primera, que libera la campana distal o extremo distal de la prótesis. Esta es una LAMS, es una prótesis de tipo de afrontamiento autoexpansible. Y después de liberar el segundo seguro, podemos expandirla completamente para así llegar a su completa expansión dentro del lumen gástrico por su otro extremo. Este punto es importante, puesto que nos permite ir controlando paso a paso la liberación de la prótesis y no cometer el error de liberarla en forma accidental dentro de la cavidad de la colección o fuera en el lumen gástrico. Aquí está el avance sobre la guía que ya habíamos dejado instalada del set de instalación de la prótesis. Aquí ya está la prótesis instalada. La liberación del extremo distal o intraquístico, extracción o retiro suave del dispositivo para anclar la prótesis y liberación del extremo proximal intragástrico. Retiramos el sistema de instalación, llámese guía y catéteres. Y finalmente la exploración de la cavidad, ya sea a través de la prótesis, y una vez que está alcanzado su máxima expansión,
con un endoscopio frontal poder ingresar a la cavidad y efectuar los aseos, ya sea con un canastillo de Dormia, con un asa de polipectomía, con pinzas Grasper, etcétera, con el fin de extraer todo el tejido necrótico y lavar la cavidad, como ahí se mostraba en casos reales nuestros. Esta es la visión transprótesis de una cavidad que está en aseo. Aquí hay un tabique de tejido granulatorio, probablemente hay una vasculatura ahí incluida, y la extracción simulada de restos necróticos de la cavidad que son liberados al lumen gástrico. Este procedimiento repetido las veces que sea necesario, idealmente semanal, hasta conseguir el aseo de la cavidad y finalmente la granulación y clausura de la misma, y resolución del caso por razones obvias. ¿Cuáles son las complicaciones descritas en relación a la técnica? La hemorragia, fundamentalmente en el sitio de punción, ya les mostraremos un caso clínico, ya sea de la pared de la necrosis amurallada o de las formaciones vasculares que se puedan constituir dentro de la cavidad, todas embebidas en tejido granulatorio que cuesta a veces diagnosticarla. La hemostasia por vía endoscópica es muy efectiva, ya sea con inyectoterapia o clips, o si es necesario la embolización endovascular o la cirugía. La perforación le sigue en frecuencia, felizmente es menos frecuente, ya sea en la pared intestinal donde se drena o en la misma colección. El tratamiento puede ser conservador o con cirugía. Describo y pongo aquí en la lista la embolía aérea por ser una complicación felizmente muy poco frecuente, pero puede ser fatal, y estar muy atento a cualquier descompensación de tipo cardiovascular o respiratoria durante el procedimiento de presentación aguda, que llame la atención. Ahí recomendamos suspender el procedimiento, reanimar al paciente y monitorizar. Si en alguno de los procedimientos vemos paso de gas al sistema venoso, recomendamos no seguir con sesión endoscópica en ese paciente. En experiencia, en una publicación reciente de buenas series, la frecuencia de sangramiento llega a un 6%, perforación 0,7% es poco frecuente, la migración, que ha sido un problema especialmente en las prótesis expansibles, incluso LAMS, de tipo afrontamiento, y el entierro, la incorporación en el tejido granulatorio cicatricial de la colección de prótesis que quedan allí abandonadas, motivo de sangramiento incluso tardío después del procedimiento y resolución de la colección misma. Resultados comparativos. Si revisamos la experiencia que hay en términos generales de la endoterapia versus el tratamiento percutáneo, este primero ha resultado ser superior al percutáneo, con una tasa de éxito general mejor que el último, puesto que ha tenido menos, o se describen menos uso de antibiótico, menor presencia de insuficiencia pancreática, menor estadía hospitalaria, menores porcentaje de colecciones residuales, menor mortalidad en esa serie, fundamentalmente y posiblemente determinado por el número menor de intervenciones y de cirugías necesarias para su resolución. Cuando comparamos la terapia endoscópica con la quirúrgica, esta serie del año 2012, en que fueron 10 pacientes y 10 pacientes en los dos grupos, son grupos pequeños, a pesar de eso, se comparó la técnica con mini laparotomía o lumbotomía con video asistida con el drenaje y la necrosectomía transgástrica en estos 20 pacientes. Los resultados demostraron que la terapia endoscópica tenía menor respuesta proinflamatoria que la quirúrgica, menos complicaciones mayores, menos fenómenos de falla orgánica múltiple, no producto de la pancreatitis, sino como consecuencia del proceso terapéutico, menor sangramiento intraabdominal, menos fístula intracutánea, menos fístula pancreática y menos casos de insuficiencia pancreática. En años siguientes se publicó este resultado, en donde habían ya un poquito más casos de pacientes, 20 y 20. En resumen, la endoterapia es semejante a la cirugía en cuanto a la obtención de tasas de éxito clínico y técnico, pero a un menor costo, menor hospitalización y menor calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, la endoterapia se definió por ser más eficiente que la quirúrgica para la resolución de estos pacientes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué colocamos para poder establecer esta fístula? Hemos pasado de las prótesis plásticas, que todavía tienen su utilidad, revisaremos cuáles, en forma muy resumida, hasta las prótesis, pasando a través de las prótesis expansibles totalmente cubiertas y llegando finalmente a las prótesis de aposición o de afrontamiento de tejido de lúmenes, los cuales con el desarrollo de nuevo diseño, nueva tecnología, han tenido tasas de éxito clínico cercano al 100% y éxito técnico también de cifras similares.
La industria mundial ha diseñado diferentes tipos de formas y configuraciones de ambos, campanas de ambos extremos, para en el fondo fabricar un mismo dispositivo, que es un sistema que abotone los dos lúmenes, los fije y los afronte, pero permitiendo, generando un trayecto entre ambos amplio, lo más amplio posible. En esta experiencia, en la cual se han comparado LAMPs, ha sido difícil encontrar experiencias que solamente comparen LAMPs con prótesis expansible. En este caso son solamente LAMPs. Las tasas de éxito técnico son sobre el 80% y las tasas de éxito clínico, de resolución de los casos, también sobre el 60% hasta el 100%, para tanto WON como para pseudoquiste de páncreas. Nosotros utilizamos en nuestra experiencia la prótesis LAMP de Microtech, que tiene una configuración y una anatomía bastante específica, con una campana distal amplia, ancha, más ancha que la proximal, que es la intragástrica, y la importancia del cuerpo de la prótesis, la cual es la limitante para tener el mayor diámetro de acceso y de poder trabajar dentro de la cavidad, y a su vez determina también el largo del cual se puede instalar a través de la pared. En la ficha técnica de la misma prótesis vale destacar que los datos importantes son el largo de este cuerpo y el diámetro, como ya les señalaba. Al comparar prótesis plásticas y prótesis expansibles, de estos 6 estudios que van de entre 9 y 70 pacientes, solo usaron prótesis expansibles totalmente cubiertas en 3 casos, en 3 estudios digo. El éxito clínico fue de un 70 aproximadamente a un 100%, y otros 3 estudios demostraron comparación entre prótesis plásticas y las prótesis expansibles totalmente cubiertas, prótesis no LAMPs. Los éxitos fueron altos tanto para el uso de prótesis plástica y las prótesis expansibles, y la conclusión de todo este estudio fue que las prótesis expansibles eran factibles de usar, eran sistemas seguros y efectivos para resolver estas patologías. Tenían sus limitaciones fundamentalmente en la oclusión por contenido sólido de las colecciones o la migración de las prótesis, y finalmente que las prótesis plásticas son comparables a las prótesis expansibles, especialmente en aquellas series en donde tenían más pseudoquiste de páncreas como casuística. La comparación entre las prótesis de afrontamiento, las LAMPs, y las prótesis expansibles totalmente cubiertas, se publicaron una experiencia grande de sobre 300 pacientes, tanto para usando prótesis plásticas, prótesis completamente cubiertas, estándares, y de prótesis LAMPs, con resultados de tasa de éxito bastante eficientes, con buenos resultados, y eventos adversos de menor cuantía. Sin embargo, la eficacia demostró que las prótesis expansibles eran mejores que las plásticas, que las reintervenciones eran menores en las LAMPs que en las expansibles tradicionales que en las plásticas, y que los eventos adversos eran más frecuentes en las LAMPs, que era migración fundamentalmente, y en las prótesis plásticas, más que en las prótesis expansibles totalmente cubiertas. Cuando desglosamos las series y los dividimos y las catalogamos de acuerdo a que tengan un determinado número de pacientes con pseudoquiste y WON, ahí se establece una diferencia. Para el pseudoquiste, las plásticas resultan tan buenas como las metálicas, ya sea una única o múltiple, o que tengan 7 French o 10 French de diámetro. Lo ideal y la indicación es que tengan doble pigtail en ambos extremos. Para las necrosis amuralladas, las metálicas son mejor que las plásticas, al menos si se colocan plásticas, 2 prótesis plásticas con las características que ya le comentábamos. Y para las prótesis plásticas no hay consenso si son mejores de 10 o 7 French. Al comparar las prótesis plásticas metálicas en términos generales, las tasas de éxito del tratamiento son altas, los eventos adversos no hay mucha diferencia significativa, y la recurrencia tampoco. ¿Qué avances se han visto en relación a lo que ya se conoce en el tratamiento de las colecciones pancreáticas líquidas? Que se pueda establecer a través de este trayecto creado quirúrgica y endoscópicamente una irrigación interna activa, especialmente aquellas cavidades o colecciones que tengan necrosis con o sin infección, como son la necrosis amurallada. Que existan también tratamientos percutáneos y transmurales combinados, en la cual se han descrito que tienen necesidad de menos sesiones para resolver el caso y menos presencia de fístula como secuela.
y los accesos múltiples, en donde la doctora Gobelet con el doctor Villaverde nos irán a ilustrar respecto al uso de la endosonografía como guía para la implante múltiple de acceso, especialmente para los grandes, más de 12 centímetros, o que estén más alejados del lumen intestinal del cual tenemos normalmente acceso. Conclusiones. Las colecciones pancreáticas, ya sea con necrosis o con edema, con líquidos agudas, no requieren drenaje, habitualmente manejo médico, y si estas evolucionan a pseudoquiste de páncreas o a necrosis amurallada, se requieren drenaje, si estas son sintomáticas o se complican. Idealmente usar la endosonografía, como ya les comentaba, y la endoterapia es similar a la cirugía, pero hay algunas ventajas, como ya también les comenté. Eso es. Le doy lugar ahora a la doctora Jacqueline Gobelet, que nos va a hablar del drenaje vía endosonografía con prótesis plásticas. La doctora Jacqueline Gobelet es jefa del servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva del sanatorio privado Allende del Cerro de las Rosas en la ciudad de Córdoba. La doctora Gobelet es integrante del Latin American Gastroendoscopy Training Center, a cargo del doctor Navarrete, y es una excelente endoscopista. Doctora Gobelet, adelante. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación, Fede. Bueno, un honor para mí participar con este panel realmente de expertos, y acá con mi maestro, con el doctor Navarrete, así que para mí es un honor. Espero estar a la altura entonces de las circunstancias. Bueno, me ha tocado hablar a mí entonces un poco de lo que es, y sobre todo ilustrarles un poco de lo que se trata el drenaje por endosonografía de las colecciones pancreáticas, y los puntos claves, un poquito para darle un hilo a esta conversación, y quizás generar algunos puntos después para el debate, es que, bueno, lo principal, el primer abordaje, o lo primero que tenemos que tener en cuenta para definir el abordaje, es reconocer frente a qué colección pancreática estamos. Ya el doctor Chávez nos ha ilustrado muy bien con su presentación a qué colecciones vamos a poder abordar desde el punto de vista endoscópico, cuál es el tiempo de enfrentamiento de estas colecciones, pero básicamente seguramente la decisión de utilizar cierto abordaje o drenar con cierto tipo de stem va a tener que ver con el tipo de colección pancreática de la que se trate, y ese es el primer punto. Luego, ya ha quedado bastante claramente establecido que el mejor o el tratamiento de elección cuando se dispone de esta herramienta es el drenaje guiado por endosonografía, sobre todo el manejo de colecciones de pseudoquistes pancreáticos, o sea, colecciones líquidas, en donde quizás no haya allí tanto debate, pero sí en relación al wall-off necrosis, quizás el abordaje ahí es más complejo, y va a depender del tamaño del mismo, del tamaño de la colección, de la localización de cada paciente, cuál va a ser el abordaje que se va a dar. Hoy por hoy se habla, y hay mucha bibliografía en relación a este step-up approach, que vamos más adelante a delinear de qué se trata, que ya el doctor Chávez nos ha anticipado, y que tiene que ver con este abordaje de un drenaje simple versus drenajes múltiples, además escalar a terapias duales, en donde se pueden combinar con terapias percutáneas, y la necrosectomía endoscópica en este escalón ascendente desde el punto de vista endoscópico. Finalmente también no olvidar, y creo que es un punto importante, en que un porcentaje de pacientes que tienen pancreatitis grave y pancreatitis necrotizantes o necrosis pancreáticas pueden tener conducto pancreático desconectado. Identificar este punto también es crucial en el manejo de los pacientes que luego del drenaje inicial podrían volver a formar una colección en el tiempo, y aquí también la posibilidad de hacer un drenaje transmural y dejar instalado un stent puede ser un approach que puede evitar una cirugía en pacientes que puedan tener una desconexión del conducto pancreático. Entonces, estos puntos los dejo señalados, que creo que dan para dar un poco el hincapié también, digamos, la puerta abierta para el debate posterior. Pero básicamente una primera pregunta que uno se hace: ¿cuál es el rol digamos, de la endosonografía en el tiempo? ¿Cómo ha ido encontrando su lugar?
Este es un artículo que ya tiene algunos años, pero que es un artículo que creo que señala muy bien la comparación entre el drenaje de colecciones por vía endoscópica tradicional versus el ecoguiado, digamos. Y fíjense en este estudio randomizado que compara, y compara, digamos, la tasa de éxito a corto plazo y a largo plazo versus, digamos, comparando estas dos técnicas, digamos, es igual de exitoso en el seguimiento de estos pacientes si lo abordamos con una vía o lo abordamos por vía tradicional o por vía econdoscópica. La diferencia estadísticamente significativa de esto es la mayor tasa de éxito de resolución, de poder drenar finalmente esta colección a favor de econdoscopía, y esto está dado básicamente por un factor predictivo que se delinea aquí en este análisis multivariado, en que el éxito técnico fue dado por básicamente la posibilidad de, digamos, de que esta colección abulte o no en el lumen gástrico. Para un drenaje convencional esta es una condición necesaria. Para la econdoscopía esto no es necesario, básicamente es una de las diferencias que nos permiten igualmente poder drenar, y eso es lo que establece la mayor tasa básicamente de éxito cuando uno compara todas las variables entre estas dos técnicas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar la endosonografía? Primero, que estamos haciendo un drenaje de una colección en tiempo, que la estamos viendo en tiempo real, y estamos teniendo una precisión de los distintos pasos que estamos siguiendo. Podemos ver realmente la calidad de esta colección, si este es todo componente líquido, si existe algo de componente sólido. A veces las imágenes previas que el paciente tiene pueden mostrarnos, digamos, nos van a dar una idea, por supuesto, de esto, pero cuando hacemos el abordaje por econdoscopía, muchas veces nos damos cuenta que hay más cantidad de necrosis que la que previamente habíamos visto, y a veces eso nos ayuda a tomar algunas decisiones diferentes. También esto pasa en relación al tamaño de esta colección, y cuando tenemos que utilizar múltiples drenajes para tener un mejor control del acceso, en el caso de tener que instalar varios STEM. Otro factor importante en la diferencia entre estas técnicas es la posibilidad de evaluar muy bien la pared gástrica o duodenal, fundamentalmente en relación a que evitarnos pasar por vasos. Muchas veces estos pacientes pueden tener o el antecedente de hipertensión portal, o pacientes que tienen una hipertensión izquierda segmentaria, y en estos casos la econdoscopía permite también evaluar si existen vasos de gran porte y evitar pasar a través de estos para el drenaje, evitando también o disminuyendo el riesgo de hemorragias. Obviamente órganos interpuestos, bueno, medir muy bien la distancia entre la pared gástrica y la colección, y este diagnóstico también diferencial entre si se trata, a veces, digamos, el escenario clínico de los pacientes no están tan claramente establecidos, y a veces la diferencia entre un pseudoquiste versus una neoplasia quística se impone también. Hace poco tiempo nos tocó una paciente joven que venía para un drenaje de una lesión unilocular en sus imágenes previas, un paciente que tenía el diagnóstico sospecha de una pancreatitis, que había, digamos, de que era un pseudoquiste por un antecedente previo de un dolor abdominal que se había interpretado como una pancreatitis aguda, y en definitiva en la endosonografía se vio que esa lesión no era unilocular, tenía algunos tabiques internos. Digamos, en el abordaje, en la punción, se sacó material para citología, y la citología mostró células con un diagnóstico de células, digamos, mucina, cuboides, y que el patólogo nos hizo el diagnóstico de un cistoadenoma mucinoso, por lo tanto el manejo en esos casos es totalmente diferente. Y en esto también creo que es un buen aporte de la endosonografía. Ahora, ¿cuál sería digamos, el mejor approach en las necrosis pancreáticas? En las necrosis pancreáticas la discusión es mucho más, probablemente más amplia, ya que está hace varios años bastante claramente establecido, y esto es un estudio del New England del 2010, que mostró y comparó, digamos, este approach mini-invasivo, este step-up approach mini-invasivo versus la cirugía abierta o la open necrosectomía, y se demostró que todo el abordaje mini-invasivo tiene menor riesgo de complicaciones mayores y de muerte en relación a la cirugía abierta, y esto ya lo sabemos.
Cuando comparamos el step up approach endoscópico versus el quirúrgico, este estudio también bastante ya clásico, digamos, del Lancet del 2018, mostró que si bien no existen amplias diferencias en complicaciones mayores o muerte en relación a un abordaje versus el otro, considerando los dos son mini-invasivos, el abordaje endoscópico ha demostrado menor tiempo de, digamos, de hospitalización, menor tasa de fístulas pancreáticas y también menor costo para el step-up endoscópico. Ahora, bueno, podemos hablar de cómo drenar, en plástico versus en metálico. El doctor Chávez nos ha mostrado muchos estudios que han demostrado resultados, digamos, algunos a favor de una metodología en otra. Yo creo que acá la decisión va a tener que estar dada en base a qué colección estamos drenando, y en eso después también lo podremos ver con casos clínicos y en el debate. Este es un resumen un poco de lo que es el afrontamiento, o el enfrentamiento, mejor dicho, del manejo de las colecciones pancreáticas, en esto que venimos hablando, de estos pasos, ¿no es cierto?, de lo menos invasivo a lo más invasivo, y que lo vamos a comenzar, o vamos a tomar la decisión de con qué comenzar, dependiendo, insisto, del paciente. En el caso de los pseudoquistes, el abordaje generalmente en un pseudoquiste pequeño o pseudoquiste, digamos, totalmente líquido. Habitualmente uno lo puede hacer con el drenaje de un stent simple, plástico, o si el pseudoquiste es de mayor tamaño, uno puede intentar entonces colocar varios stent, y generalmente el uso de stent de doble pictate fundamentalmente, con varios puertos, suele ser suficiente para la resolución de este pseudoquiste. Podemos luego debatir cuál es el lugar aquí de los stent autoexpandibles, que si bien son muy fáciles de colocar, son realmente el tiempo de instalación es mucho más corto, probablemente requiere menos tiempo para algunos casos. En estos pacientes probablemente tenga a mí, desde mi punto de vista, tenga digamos, menos utilidad, menos necesidad, porque la verdad que los stent plásticos en general funcionan muy bien para este tipo de colecciones, con menos riesgos también de complicaciones. En relación a las necrosis a los WON, a las necrosis pancreáticas, ahí va a depender de si esta necrosis es accesible por vía transmural o no, básicamente, perdón, y si la colección es accesible al tubo digestivo, desde el estómago, desde el duodeno. Allí también la literatura todavía no es tan concluyente en que, entre que el LAMP sea mejor que la instalación de plásticos. Incluso propone en muchos casos de utilizar, si la colección es grande, utilizar varios stent plásticos también. Allí todavía, como digo, la literatura es algo controversial. Probablemente si uno piensa que esa colección es mayor de 12 centímetros, es grande, digamos, tiene mucha necrosis, y uno piensa que después va a tener que escalar a una necrosis, a una necrosectomía endoscópica, probablemente allí sea más útil directamente colocar un LAMPS, que nos va a permitir luego entrar a la cavidad y hacer el debridamiento necesario. En caso de que no sea accesible, digamos, al acceso transmural, en ese caso la posibilidad de hacer un abordaje primero percutáneo, y luego, digamos, si la colección se extiende hacia los parietocólicos, o incluso hay pacientes que tienen colecciones hacia la pelvis, el manejo puede ser luego también dual, como nos va a mostrar después el doctor Navarrete, con un acceso inicial percutáneo y luego combinado por vías endoscópicas. Yo les voy a mostrar ahora un video de una colección líquida de un paciente con un pseudoquiste de páncreas, y para mostrarle un poco cuáles son los pasos que utilizamos habitualmente desde el punto de vista de la econdoscopía o del drenaje econdoscópico. Ahí ven ustedes un abombamiento, este pseudoquiste abombaba muy bien al lumen gástrico. Este es un video que de gentileza la doctora Castillo, que ha sido mi mentor y mi maestra en econdoscopía,
y que me parece muy lindo, lo quise traer porque es muy docente, muestra muy bien los pasos que se van utilizando. Aquí ustedes ven la colección, que es predominantemente líquida, si bien tiene un poquito de material necrótico. Ahí estamos haciendo, se está haciendo el Doppler de la pared para ver que no haya vasos importantes en la pared. Luego están viendo allí la introducción de una aguja. Esa aguja que utilizamos habitualmente es una aguja de 19G, que nos permite luego a través de ella pasar una guía, un alambre guía, y sobre una vez que lo pasamos, sacamos la aguja y pasamos lo que se llama un citostomo. Ese citostomo está conectado a una fuente de electrobisturí y va haciendo la fístula entre la pared gástrica y el quiste, o esta comunicación, que nos va a permitir luego poder instalar una stent. Habitualmente uno toma material, toma líquido que manda bacteriología, si tiene alguna duda de citología también, pero generalmente luego de tomar la muestra, el material, entonces sacamos el citostomo y dejamos colocado una stent, en este caso una stent plástico, obteniendo un buen drenaje. Esto lo hacemos también con el paciente intubado, porque evidentemente la cavidad gástrica se llena de gran cantidad de líquido, así que preservamos allí la vía aérea del paciente. Esto es lo que yo les quería mostrar. Luego el doctor Villaverde va a mostrarnos otro caso clínico y la instalación de ya autoexpandibles o LAMS, y creo que dejamos después las preguntas y el debate para el final. Excelente, doctora Gobelet, muy buena presentación, muchas gracias. A continuación, el doctor Augusto Villaverde nos va a hablar sobre las prótesis autoexpansibles, LAMS, en el drenaje de las colecciones pancreáticas. Doctor Augusto Villaverde es el médico asociado del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente es el director del Fellowship en entrenamiento en ecoendoscopía del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, y trabaja en la parte privada del Instituto GEDIT de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Villaverde, adelante. Hola, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, tal cual les habló la doctora Gobelet sobre la utilización del ultrasonido endoscópico para el drenaje de colecciones. Obviamente ya todo lo que dijo ella adhiero 100%. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarle 2 o 3 videos sobre la utilización de prótesis metálicas autoexpandibles de aposición en la resolución de este tipo de casos. El primero que les voy a mostrar es la utilización de un stent autoexpandible de aposición en un pseudoquiste, y la ventaja del ultrasonido endoscópico, como ven aquí, en las lesiones que no bomban sobre la pared del estómago en este caso. Entonces aquí es donde el ultrasonido endoscópico tiene gran beneficio. Ustedes están viendo aquí una gran colección líquida que mide aproximadamente 7 centímetros, no recuerdo, 6 centímetros y medio, que está muy cerca de la pared gástrica, pero que no le alcanza a bombar. Entonces nosotros, mediante la utilización del ultrasonido, aquí vemos cómo colocamos un stent. En este caso utilizamos un Hot Axios. Ustedes vieron que en la punta tiene cauterio, ingresamos a la cavidad del quiste, posteriormente lo que se hace es liberar la copa distal dentro de la cavidad del pseudoquiste. Hacemos un leve ejercicio de tironear hacia la pared gástrica para que esta parte de la prótesis quede bien aposicionada sobre la parte anterior, y luego pasamos a liberar lo que es la copa proximal bajo visión endoscópica. Una de las ventajas que tiene la utilización de la prótesis de aposición guiada por ultrasonido es, obviamente, primero la rapidez. Esto está casi en tiempo real, no tiene edición, y además el otro uso beneficioso es que nosotros evitamos la utilización de radioscopía, por lo tanto no exponemos al paciente ni a nosotros a los rayos. Aquí pueden ver cómo empieza a salir un líquido claro, que rápidamente empieza a evacuarse el pseudoquiste. Aquí vamos a dejar para después la discusión sobre si esto realmente merece la utilización, el pseudoquiste merece la utilización de la prótesis metálica o no. Fundamentalmente
por el costo. Ya está demostrado ampliamente en la literatura que a los pacientes no es mejor que la prótesis plástica para la utilización en pseudoquiste, y que una desventaja en este caso sería el mayor costo que tienen las prótesis metálicas de aposición con respecto a la prótesis plástica, pero eso lo vamos a dejar para la discusión final. El siguiente video que les voy a mostrar es la utilización de la misma prótesis de aposición, pero ya en una necrosis infectada, una Welle-2 necrosis. Lo mismo que anterior, esta lesión o esta colección peripancreática no bomba sobre la pared del estómago, y lo que podemos ver aquí, a diferencia del anterior, es una colección bien heterogénea, con restos necróticos más sólidos y otros semisólidos, como ven aquí. Aplicamos corriente de cauterio, nuevamente esa es la técnica, ingresamos con el stent de aposición hacia adentro de la colección, este es el sentido. Aquí la copa distal se ve no tan claramente como cuando estamos inmersos en un líquido claro, sino que aquí a veces cuesta un poquito más la visualización, pero la técnica y los pasos son exactamente los mismos. Aquí liberamos entonces la prótesis, la copa, perdón, proximal, que es la que va dentro del estómago, siempre bajo visión endosonográfica, vemos la correcta posición de la copa proximal dentro de la cavidad, la copa distal, perdón, y la copa proximal dentro del estómago. Aquí vemos la emergencia de un material francamente purulento, a partir de la colección. Aspiramos todo el contenido, siempre como dijo la doctora Gobelet, con el paciente intubado, porque corremos riesgo de aspiración, y posteriormente vamos a proceder a la dilatación del trayecto del stent. El stent tiene, lo que utilizamos aquí, tienen 15 milímetros de diámetro, entonces con un balón, ahí vemos bajo radioscopía, este paciente se ven aquí las prótesis plásticas, porque había tenido un intento percutáneo en el cual no había evolucionado bien, y por eso nos pidieron la utilización de prótesis de mayor calibre. Y a través del ecoendoscopio ya podemos ver en este sector, a través de la prótesis, podemos ver los restos necróticos sólidos dentro de la cavidad. Posteriormente, nosotros lo que hacemos es cambiar de equipo, es decir, retiramos una vez que hacemos la dilatación, retiramos el ecoendoscopio, y posteriormente, para hacer las necrosectomías, ingresamos con un gastroscopio, porque nos va a permitir ingresar por dentro del stent. Y con un asa, con una canastilla de dormia, con una rodnet o con una pinza de cuerpo extraño, comenzamos con el retiro, como ven aquí, de los restos necróticos de adentro de la cavidad. Esto, si bien parece algo sumamente sencillo, a veces no lo es tanto. Uno tiene que controlar sobre todo la tracción, de ver que los restos realmente estén sueltos, porque si nosotros traccionamos demasiado, corremos el riesgo de hacer sangrar la pared interna del pseudoquiste, en este caso la Welle-2 necrosis, que puede tener gran cantidad de pseudoneurismas o incluso algún vaso arterial importante que genere un sangrado que sea comprometedor para el paciente. Entonces esto debe ser hecho con mucho cuidado, sobre todo la tracción. Se puede utilizar agua oxigenada en una dilución entre el 2 y el 5%. Eso lo que va a facilitar es el despegue del material necrótico de las paredes, y también la licuefacción de la necrosis que todavía no está completamente solidificada. Seguimos retirando los restos necróticos de adentro de la cavidad, y esto lo hacemos en 1, 2 o 3 sesiones hasta que logramos ver la cavidad de esta manera, con todo el tejido de granulación y la cavidad absolutamente limpia de restos necróticos. Hacemos un lavado que lo podemos hacer con solución fisiológica o con agua oxigenada, y dejamos como máximo el stent de aposición 3 hasta 4 semanas, porque está demostrado que después de la 4ª semana pueden sobrevenir las complicaciones, sobre todo de sangrado. Antes de las 4 semanas, este tipo de complicaciones no se han visto. El último video que les quiero mostrar es un video
en el cual, no, si bien no es una colección peripancreática, ni una wall necrosis, ni un pseudoquiste, es decir, no son como consecuencia de una enfermedad pancreática previa. Esto es un absceso retrogástrico, es decir, localizado entre el páncreas y el estómago, que se produjo como consecuencia de una complicación de una punción por ecoendoscopía de una metástasis de carcinoma renal en páncreas. Las metástasis de cáncer de riñón en páncreas son habitualmente muy vascularizadas y probablemente esta postpunción la paciente haya sangrado y esto se infectó y generó la presencia de un absceso. Al igual que lo que le estaba mostrando en los videos anteriores, el beneficio del ultrasonido endoscópico, primero en hacer el diagnóstico de absceso y segundo en poder manejar una colección perigástrica en este caso y también peripancreática, sin que abombe la pared del estómago. En este caso utilizamos prótesis plástica, pero queríamos compartir este video con ustedes. Aquí ustedes pueden ver, hacemos la punción con aguja de 19G, tal cual le explicó la doctora Jacquelina para el pseudoquiste cuando manejamos prótesis plástica. Este es el absceso. Aquí tenemos bajo visión endoscópica ya ingresamos con un cistótomo y ya podemos ver la pequeña emergencia de material purulento. Y aquí estamos colocando una prótesis de doble pigtail para la resolución endoscópica del absceso previo a la cirugía. Nosotros esto lo consensuamos con los cirujanos y la paciente iba a ser sometida a cirugía y ellos prefirieron primero tener drenado el absceso y resuelto esta complicación infecciosa de la punción por ecoendoscopía previo al acto quirúrgico. Se coloca la prótesis de doble pigtail, aquí podemos ver la prótesis plástica en el interior de la cavidad del absceso, que también lo hacemos bajo visión endosonográfica, y vemos la emergencia de pus de este absceso que fue complicación, entonces, como les decía, de una punción por ecoendoscopía. Bien, esas son las tres situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar con colecciones perigástricas y cómo lo podemos abordar desde el punto de vista de la ultrasonografía para la resolución endoscópica de las mismas. Luego de que el doctor Navarrete haga su presentación, podemos discutir sobre cuándo utilizar los LAMS con respecto al costo, si realmente son mucho más caros que la prótesis plástica. En mi opinión, yo todavía al menos no he encontrado, no he leído ningún estudio de costos que haya nacido como un estudio de costo para comparar prótesis plástica versus prótesis metálica. Si bien hay algunos artículos que hablan del mayor costo de las prótesis metálicas, son artículos que no nacieron como estudio de costo per se. Entonces, y también lo vamos a poner en la balanza en la discusión sobre la velocidad del procedimiento, la no utilización de rayos, la facilidad técnica que uno tiene para utilizar la prótesis metálica, etc. Pero eso va a quedar abierto a la discusión. Así que te doy paso, Federico, para el próximo ponente. Perfecto, doctor Coco, excelente, muy buena presentación. Dejamos algunas preguntas para el final. A continuación voy a presentar, creo que no hace falta presentarlos, pero amerita una presentación formal del doctor Claudio Navarrete. Ya todo el mundo lo conoce, nuestro querido profesor. Él es profesor de cirugía de la Universidad de Chile, jefe de cirugía del Departamento de Cirugía de la Clínica Santa María de Santiago de Chile. Es el editor en jefe en el exterior de la Gastrointestinal Endoscopy. Si a sus alumnos le preguntan quién es Claudio Navarrete, todos van a decir es un gran amigo que nos ha enseñado dos cosas fundamentales. A compartir todas las enseñanzas que siempre uno aprende, hay que transmitirlas de generación en generación y a trabajar en equipo. Doctor Navarrete, un abrazo grande, adelante. Ahí. Bueno, muchas gracias a Promedón por acogernos en esta tarde de webinar. Muchas gracias, Federico, por su generosa y cariñosa presentación. Muchas gracias a los presentadores anteriores, porque sus presentaciones fueron estupendas y uno siempre aprende escuchando a los amigos cuando tienen experiencia con lo que están hablando. Así que, bueno, yo me voy a referir a una técnica que es la endoscopía percutánea en el tratamiento de la necrosis retroperitoneal infectada.
Esto es en base a un paciente que atendimos hace algunos años cuando la doctora Golet trabajaba con nosotros y me ayudó en parte a recopilar el material. A modo general podemos decir que entre el 15 y el 20% de las pacientes que hacen pancreatitis van a evolucionar hacia una pancreatitis necrótica y de ellas el 50% se va a infectar, llevando a sepsis, falla orgánica múltiple con alta morbilidad y mortalidad entre 8 y 39%. La mortalidad precoz está dada por sepsis y falla orgánica múltiple, la tardía aproximadamente a las 4 semanas o después por necrosis pancreática y retroperitoneal infectada, colecciones organizadas con líquido y tejido necrótico infectado llamado wall-off pancreatic necrosis o necrosis difusa infectada no organizada del retroperitoneo que llevan ambas a sepsis retroperitoneal con las consecuencias que ya mencioné. Esto, una vez más, es la clasificación de Atlanta, que es muy importante, y me gusta cómo se ve en esta imagen que me regaló Eduardo Valdivieso, en que básicamente las clasifica en base a 3 parámetros, que es que tengan o no tengan necrosis, como se ve acá arriba, que estén o no estén infectadas, y que hayan pasado o no más o menos de 4 semanas. Nuestra gran indicación en general es esto que está acá, o sea, la necrosis infectada, porque eso, como dije, tiene una morbilidad y una mortalidad muy, muy alta. En este otro extremo, cuando no hay necrosis y es solo líquido y tiene un pseudoquiste, en general la morbilidad y la mortalidad es muy baja y las cosas funcionan bien. Así que, dentro de esto, nos vamos a referir básicamente a esta parte de acá con la técnica que les voy a mostrar. O sea, necrosis retroperitoneal infectada, amurallada o no amurallada. En general, se usa este sistema que se ha llamado step-up approach, o sea, de menos invasivo o menos agresivo a más agresivo, y eso va a depender de la condición del paciente. Si tiene solo líquido y es un pseudoquiste, probablemente vamos a ser poco agresivos, un drenaje percutáneo, una prótesis transgástrica doble pigtail va a funcionar bien, pero si tenemos una colección infectada y extensa retroperitoneal, probablemente vamos a necesitar algo mucho más agresivo, como puede ser colocar un stent de aposición transgástrico o algún otro tratamiento, o finalmente algunos pacientes llegaban antes a la cirugía con la laparostomía contenida. Por lo tanto, el step-up approach es importante en el sentido que alejó a los cirujanos de meterse con estos pacientes, porque la morbilidad y mortalidad cuando uno abría un paciente y lo tenía que reoperar cada 48 horas era altísima, porque entraba, cada vez que iba a pabellón entraba nuevamente en un síndrome de inflamación sistémica y se reactivaba la falla orgánica múltiple y así íbamos deteriorando cada mes al paciente y vamos a ver luego cuáles eran las complicaciones. Pero hoy día, lo que nosotros necesitamos para saber en qué step del step-up approach vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo vamos a ingresar, qué técnica vamos a definir, va a depender de la localización, del contenido, de la extensión de esa colección que tenemos en el retroperitoneo. Si el contenido es el líquido y es un pseudoquiste y está junto al estómago, bien, podemos hacer cualquier cosa y va a funcionar. Pero si estamos en esta situación del paciente, probablemente si ponemos un pigtail, no va a funcionar, porque el tejido necrótico lo va a tapar y va probablemente a sobreinfectarse y además de que ya está infectado, es imposible o muy, muy largo poder tratar ese paciente. Por lo tanto, vamos a entrar en otro de los steps, no en este de acá, sino que en algo mucho más agresivo acá. ¿Y cómo sabemos entonces la localización, el contenido de la extensión? Lo sabemos en base a las imágenes fantásticas que hoy día tenemos, como la tomografía axial computarizada con contraste, la resonancia magnética, la endosonografía, e incluso para partir habitualmente con una ecografía clásica transabdominal. Así que esto creo que es muy importante porque hoy día podemos con esta información, con estas imágenes, tener esta información que está acá y decidir en qué etapa vamos a ingresar a tratar a este paciente y no hacer un step up desde el step más bajo, sino que vamos a entrar quizás al medio o más alto, dependiendo de la localización, el contenido y la extensión. Del escáner podemos tener información que nos habla básicamente acerca de la inflamación y acerca del contenido necrótico o no. Así, si le ponemos puntaje a la inflamación y el escáner nos muestra que el páncreas es normal, el puntaje es 0. Si hay un aumento de volumen focal o difuso, el puntaje va a ser 1. Si hay campos inflamatorios peripancreáticos, el puntaje va a ser 2, porque ya esto es más avanzado, no es solo el páncreas, sino que es peripancreático, o sea, retroperitoneal. Si una colección única líquida, el puntaje puede ser de 3, y si hay 2 colecciones o más, o gas, el puntaje va a ser de 4. Al mismo tiempo, el escáner nos va a decir si hay necrosis,
Si hay hasta un 30% de necrosis, el puntaje va a ser de 2, si no hay necrosis es 0, más de 30 a 50% va a ser 4, y más de 50% el puntaje va a ser 6. De todas maneras, si sumamos todo esto, obviamente, a más puntaje, más riesgo de complicaciones y muerte, y también nos orienta acerca de la agresividad que tenemos que tener para partir el tratamiento de nuestros pacientes. Líquido es muy distinto a necrosis. ¿Cuál es el problema con la necrosis? ¿Qué es lo que nos vamos a focalizar? Primero, que es más difícil su remoción. Segundo, que ocluye los accesos. O sea, si uno pone un drenaje percutáneo fino, se va a tapar y va a ser difícil manejarlo. O si pone un píctel también va a ser difícil, porque se va a obstruir probablemente precozmente y no va a ser capaz de drenar toda esa necrosis. Y eso es un problema que uno tiene que tener en cuenta cuando sabe que hay necrosis por las imágenes que ya comentamos. Además, la necrosis se va a infectar si es que no o se va a sobreinfectar si es que no la retiramos a tiempo, puede sangrar al intentar retirarla, y además cuando ponemos un stent, como los que ya se nombraron antes, puede haber migración del stent, y esa es una complicación real, que el stent se vaya hacia la cavidad peritoneal, o que se vaya hacia el estómago y deje de funcionar. Las complicaciones están descritas entre un 5 y un 35%. ¿Por qué tanta diferencia? La tanta diferencia existe básicamente porque es importante la experiencia o la expertise que tenga el grupo que está manejando a los pacientes, la tecnología que tenga, la indicación que sea bien dada, y sobre todo la dedicación. O sea, poner un drenaje no es el tratamiento final, poner el drenaje es el tratamiento inicial. El tratamiento final lo da la dedicación que uno le dedique, le demande a ese drenaje. O sea, hay que revisar a los pacientes. Cuando ponen un stent y hay mucha necrosis, hay que volver a entrar cada 48 horas, hay que hacer escáner una vez a la semana, hay que estar monitorizando al paciente. Poner un drenaje es simple, el asunto es hacerse cargo del drenaje para que ese funcione. De acuerdo a lo que ustedes han visto, entonces, y lo que yo les he explicado, en algún momento pensamos, bueno, ¿cuál sería el abordaje ideal? ¿Qué sería la situación ideal para poder tratar a estos pacientes con la morbilidad y mortalidad que sabemos que tienen si no lo hacemos con ese abordaje ideal? El abordaje ideal para nosotros, cuando lo ideamos la técnica que les voy a mostrar, fue pensar lo siguiente. Necesitamos un drenaje que sea simple de realizar. Segundo, que tenga bajo costo, o sea, que esté al alcance, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos dos mundos de medicina, la privada y la pública, que esté al alcance de todos nuestros pacientes, los privados y los públicos. Que sea un drenaje extraperitoneal, para no contaminar la cavidad peritoneal, porque esta es una situación que está retroperitoneal, de tal manera que si entramos a través de la cavidad peritoneal la vamos a contaminar. Así que sea extraperitoneal. Que sea simple de usar y que sea simple de reusar, porque va a haber que entrar probablemente varias veces por ese drenaje para poder limpiar la cavidad, como mostró muy bien el doctor Villaverde. Que sea, ojalá, una sedación mínima o ninguna sedación, porque cada vez que anestesiamos al paciente también corremos un riesgo. Que sea estable, o sea, que quede en el lugar que lo pusimos, que sea fácil de controlar y fácil de remover, que permita navegar fácilmente por el retroperitoneo, y esto es muy importante. Cuando uno hace un drenaje transgástrico, el endoscopio está fijo por el tubo digestivo, o sea, en el esófago y parte en el estómago, o si avanza por el intestino, el endoscopio tiene una muralla que lo va ayudando a manejar, y es fácil moverse con el endoscopio por el tubo digestivo. Esto yo siempre lo imagino, miren, imagínense una camisa que tiene los botones abrochados y tiene una manga, y inflan esa camisa, y uno entra por la manga. Por la manga uno puede navegar y llegar muy bien hasta donde está esta camisa inflada. Pero una vez que entra en la camisa ya no hay sujeción del endoscopio, el endoscopio se empieza a mover de forma que es bastante difícil de controlar. De tal manera que nos interesaba que pudiera hacer movimientos controlados para llegar donde el escáner nos dice que tenemos que llegar. Así que permita navegar fácilmente por el retroperitoneo es importante. Que tenga bajo riesgo de broncoaspiración. Como se dijo también, cuando hay gran cantidad de necrosis, es muy importante dejar un sistema de lavado continuo, de tal manera que si el paciente está en cama, en la UTI, de espaldas, y va a una sonda, naso, esófago, estómago, colección retroperitoneal, y hacemos un lavado continuo, todo ese líquido va a salir al estómago. Y si el paciente está de espaldas y además está con una sonda pasando por el esfínter esofágico inferior, el riesgo de broncoaspiración indudablemente no es menor, y lo que va a broncoaspirar es bastante malo para el pulmón. Así que es importante que exista un bajo riesgo de broncoaspiración. Que tenga baja morbilidad y baja mortalidad, obviamente, que no se reactive la falla orgánica múltiple ni la inflamación sistémica, y que sus resultados sean exitosos. Eso sería como el drenaje ideal de este tipo específico de paciente. Entonces, describimos una técnica que inventamos y que ha funcionado y ya la están usando en distintas partes. Guido Costamaña en Roma la está usando, Michel Casaleja en Estados Unidos la está usando, en Latinoamérica en muchas partes la están usando, y era cómo tener un acceso percutáneo extraperitoneal directo al retroperitoneo sin tener que pasar por el tubo digestivo.
Y lo que hicimos entonces fue colocar un drenaje percutáneo por los radiólogos, que vaya extraperitoneal, o sea, de la línea axilar, entre la línea axilar media y la posterior, entrar por atrás, directo al retroperitoneo, sin pasar por la cavidad abdominal, que pudiéramos cambiarlo al día siguiente por una prótesis expansible que nos diera la posibilidad de tener un túnel para llegar endoscópicamente directo al retroperitoneo. Y ahí empezar a hacer las maniobras de extracción, dejar puesta por esta prótesis una sondita hacia distal, para hacer un sistema de lavado continuo más o menos potente, porque ese líquido que inyectamos va a salir por la prótesis hacia afuera, no va a ir a la cavidad intestinal o al estómago, porque no hay comunicación con el estómago. Y esta es la visión del escáner con la prótesis puesta, y esta es la visión, otra visión del escáner con la prótesis colocada directamente desde el exterior, vía extraperitoneal hacia el retroperitoneo, para poder tratar a estos pacientes. Les voy a mostrar un video donde va a quedar esto muchísimo más claro. Este es un paciente que tratamos, que tenía una necrosis muy extensa, como se ve aquí. Ya le habían puesto un drenaje percutáneo acá y van a tener otro percutáneo al otro lado. Y si uno va bajando los cortes, va a ver que esto llegaba prácticamente hasta la pelvis, o sea, un compromiso masivo del retroperitoneo con necrosis infectada. Así que lo que hacemos al día siguiente de puesto ese drenaje, inyectamos contraste, y aquí también va a quedar demostrado lo que les decía. Van a ver cómo se mueve la necrosis acá y cómo empieza a caer por el parieto cólico hacia la pelvis, diciéndonos que la extensión de esto es realmente grande, como ya lo suponíamos por las imágenes previas. Pasamos después una guía a través del drenaje que tiene y retiramos el drenaje y dejamos puesta la guía. A través de esa guía, entonces, metemos un catéter, un balón, y dilatamos el drenaje a más o menos 1 centímetro, y usando la misma guía vamos a colocar entonces una prótesis esofágica totalmente cubierta, que vamos a ver cómo se va expandiendo desde el retroperitoneo hacia la piel. Habitualmente a nivel de la poliurosis, que es ahí al medio, la podemos dilatar con un balón, y a nivel de la piel hacemos cortes radiados, como el signo de la Mercedes-Benz. Aquí se va abriendo la prótesis, y van a ver cuando se abre que sale contenido purulento, que es lo que tiene el retroperitoneo, y ahí entendemos por qué estos pacientes se mueren, pero no era solo eso, porque además, como ya sabíamos, tenía mucha necrosis infectada, que por un drenaje común y corriente no iba a salir. Así que ahora tenemos nuestro túnel, podemos entrar desde la piel hacia el retroperitoneo, usamos 30 centímetros de endoscopio, por lo tanto podemos manejarlo muy bien hacia dónde queremos ir, navegar por el retroperitoneo, como les decía, y empezamos a remover entonces el tejido necrótico que está suelto, vamos lavando mucho, tenemos paciencia, preferimos repetir el procedimiento varias veces, a no tironear mucho, porque como dijo el doctor Villaverde también, esto puede sangrar, así que hay que tener cuidado de no acelerarse, darle tiempo, nos interesa salvarlo en 3 que matarlo en 1, como dicen habitualmente. Ahí ven la necrosis, y vamos a empezar a removerla a través de la prótesis. Ahí se ve muy bien, mucha necrosis, eso ya lo sabíamos. Y removemos todo lo suelto, dejamos un sistema de lavado metiendo por la misma prótesis que tenemos una sondita fina que meta líquido y el líquido salga por la prótesis hacia afuera, donde ponemos una bolsa de colostomía. Ahí se ve muy bien, acá está el otro percutáneo, y aquí van a ver algo muy interesante, esa es la aorta que está latiendo, aquí está la mesentérica superior, y vamos limpiando, vamos prácticamente sacando toda la necrosis a medida que se va soltando, hasta que obtenemos entonces solamente tejido de granulación, que es lo que vemos ahí, y cuando eso ya lo logramos, vamos a ver que uno puede retirar fácilmente la prótesis. La otra cosa interesante, ahí se ve el latido de la aorta y la mesentérica. La otra cosa interesante es que uno controla la prótesis mirando al paciente, porque la prótesis está saliendo por la piel. Así que si se nos está yendo hacia adentro, obviamente es cosa que la tomemos y la traccionemos un poco para afuera, o si nos está yendo hacia afuera, metemos el endoscopio y con una pinza de biopsia la tomamos la punta y la empujamos más hacia adentro, y listo. O le ponemos un punto a la piel si fuera necesario, lo cual habitualmente no es así. Ahí estamos entrando por este es un paciente que habían operado, tenía un drenaje y no estaba funcionando, e hicimos lo mismo, lo cambiamos. Ahí ustedes ven que pasamos una guía por el drenaje, vamos a retirar el drenaje, medimos la distancia entre la piel y la punta del drenaje, que es la prótesis que vamos a necesitar. Usamos la más larga, no nos importa que la prótesis quede saliendo hacia afuera, por último la cortamos con una tijera para que quede menos molesto, pero usamos la prótesis larga. Y ahí vamos entonces a introducir una prótesis esofágica totalmente cubierta para que pueda ser retirada después, y repetimos la maniobra que ya vieron antes. Así que esto lo voy a adelantar un poquitito porque es la expansión de la prótesis y cómo vamos a ir sacando. Al día siguiente vamos a la unidad de cuidado intensivo y tenemos nuestro túnel, y metemos el endoscopio y hacemos las mismas maniobras, pero ya sin rayos, solo con endoscopía, y podemos ir haciendo aseo en la mañana, en la tarde, 3 veces al día, día por medio, dependiendo de la necrosis y cómo vaya evolucionando el paciente. Así que eso es realmente muy simple y se puede hacer en cualquier parte. Aquí en este mismo paciente, gran cantidad de necrosis. Gran cantidad de necrosis que por otro camino iba a ser difícil. Aquí tenemos un paciente en que tenemos la prótesis y ahí vamos retirando necrosis. Y ustedes van a ver cómo
sale ahí un pedazo tremendo de necrosis, no era el páncreas, era solo necrosis, medía como 20 centímetros. Esa es chauvinismo de cirujano de medir las cosas que uno saca. Y ahí se ve el otro drenaje percutáneo, etc. Y repetimos lo mismo. Hasta que tenemos tejido de granulación. Cuando tenemos tejido de granulación, nos damos por felices y podemos entonces tomar la prótesis, pasamos una guía, retiramos la prótesis así de fácil, porque la estamos controlando todos los días, varias veces al día, y dejamos un catéter finito puesto como testigo por si aparece líquido pancreático, sospechamos una fístula pancreática y entonces tenemos que colocar una prótesis en el conducto pancreático. Este era un paciente que tenía hecho una cistogastro, que no estaba funcionando, y nosotros vamos a ver aquí una imagen bien interesante, que probablemente muchos de ustedes la han visto, que es esa, ahí, y que estamos viendo el estómago que se veía allá al fondo. Ahí vamos a verlo, ¿no? Ahí. Estamos viendo el estómago desde el retroperitoneo. O sea, estamos mirando hacia el estómago, lo cual es bastante poco frecuente. De hecho, no lo habíamos visto nunca así. Y es lo que van a ver ahí. Eso ahí es estómago, son los pliegues gástricos, y estamos mirando porque entramos por la prótesis retroperitoneal al retroperitoneo, y ahí por la cistogastro que ya tenía hecha logramos ver entonces el estómago. Y eso es una visión rara. Esto lleva a que, por un lado, podamos entrar entonces por la prótesis hacia el retroperitoneo, y por otro lado podemos entrar por la boca, llegar al esófago, estómago, pasar al retroperitoneo y salir por la prótesis hacia la piel del enfermo. O sea, lo tenemos totalmente enhebrado. Y eso es lo que van a ver aquí en la imagen siguiente. Ahí está la prótesis entrando y saliendo, y ahí ven la prótesis, el endoscopio entrando por la boca y saliendo por el abdomen del paciente. O sea, está totalmente drenado y obviamente el paciente anduvo bien. Y esto es importante, este es un paciente que sangró. Hicimos esta técnica y a las 24, 48 horas, no me acuerdo, sangró, y sangró de un pseudoaneurisma, que es una de las complicaciones que pueden tener los pacientes con este tipo de patología. Así que lo que hicimos fue entrar por la prótesis que teníamos puesta por vía percutánea, y lavando y avanzando logramos encontrar eso que es la imagen endoscópica de un pseudoaneurisma que está sangrando. Y lo tratamos como cualquier hemorragia digestiva. Estamos pensando que estamos trabajando con 30 centímetros de endoscopio, así que es muy fácil poder manipular esto. Desde la boca probablemente era mucho más difícil con el endoscopio entero. Así que le pusimos un par de clips, y después de eso el sangramiento paró, ahí lavamos y no sangró nunca más, y nosotros felices, y el cirujano y el paciente también. Así que el abordaje ideal, simple de realizar, este lo cumple. Bajo costo, lo cumple. Extraperitoneal, lo cumple. Simple de usar y reusar, como vieron, muy simple de reusar sobre todo, y de usar. Mínima o nula sedación, y ya les voy a mostrar una imagen que va a aclarar ese punto. Estable y fácil de controlar y fácil de remover. Obviamente, si lo tenemos ahí al alcance de la mano, literalmente hablando, lo podemos avanzar o retroceder con facilidad. Que permita navegar fácilmente por el retroperitoneo. Estamos usando 30 centímetros de endoscopio, así que podemos manejarlo muy fácilmente. Que permita un bajo riesgo de broncoaspiración, podemos lavar con todo el suero que queramos, que nada de eso va a pasar al tubo digestivo porque va a salir por la prótesis hacia el exterior, por lo tanto el riesgo de broncoaspiración no existe, por irrigar y por contaminar. Baja morbilidad, baja mortalidad, que no se reactive la falla orgánica múltiple, la inflamación sistémica, y que sea exitoso. Esto ya hace un tiempo, llevamos 41 pacientes, todos con este tipo de necrosis, o sea, mortalidad esperada alrededor de 20 o 30%, a nosotros la bajamos a 2,4%, que fue un paciente que a pesar de todas las maniobras que hicimos, siguió su falla orgánica múltiple y su inflamación, y finalmente se nos murió. Hombres y mujeres, etcétera, la edad, el tamaño, todas colecciones muy grandes, el número de intervenciones entre 5 y 18, en promedio 13, para poder limpiar toda esta necrosis que comprometía gran extensión del retroperitoneo. Todos nuestros pacientes tienen un abordaje retroperitoneal. 3 pacientes tuvieron transabdominal o transperitoneal porque venían de otro lado con el percutáneo puesto. De hecho, uno de ellos filtró y tuvimos que reoperarlo y anduvo bien, por suerte. Las complicaciones fueron 3. Un paciente que sangró, que es el que le mostré, el pseudoaneurisma, que era una complicación del procedimiento, pero sí de la patología, y por lo tanto tenemos que contarla. Un stent que se fracturó al retirarlo, que como tenía el stent puesto hacía varios días, entramos por el trayecto fistuloso con endoscopio y una pinza y lo retiramos, y tomó pocos segundos y no hubo problema. Y ese que filtró, que lo reoperamos y también anduvo bien. Y un paciente que se murió, que fue uno de estos pacientes, ninguno de estos que se complicaron. Se murió porque hizo una falla orgánica múltiple por la sepsis que no logramos controlar. Esta es la imagen que quería mostrarlo con respecto a la sedación. Yo le pedí permiso a este paciente para mostrar su cara, nos hicimos amigos después de un montón de tiempo que estuvo hospitalizado, y porque la semiología de la expresión de la cara es muy importante, no solo que esté levantando el dedo, pero aquí ustedes ven
que el endoscopio está entrando por la prótesis, acá se ve el retroperitoneo, y estamos navegando y limpiándolo, y el paciente está sonriendo y diciéndonos que está muy bien. O sea, cero sedación, y cero molestia, y cero dolor. Este es un paciente que estaba haciendo el doctor Carlito Hartz, que se metió por aquí, y yo justo entré y le tomé esta foto porque creo que era importante para dejar claramente establecido que la sedación es cero o absolutamente mínima. Así que eso es lo que yo tenía que contarles con esta técnica. Podemos discutir cuándo, cómo y a quién. Siempre pongo esta imagen que probablemente la han visto. Antes del COVID estábamos destruyendo el planeta, y eso no es bueno porque era lo que nos va a matar a todos. No deberíamos hablar del cáncer y de la pancreatitis, sino de cómo cuidar nuestro planeta. Con el COVID logramos matar a los que están matando al planeta, que somos nosotros mismos. Así que ojalá que una vez que esto pase y el planeta que se ha ido recuperando porque no lo estamos agrediendo tanto, logremos mantener un planeta limpio como el que queremos para el futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Eso es lo que yo tenía que contar. Excelente, doctor Navarrete. Vemos estos videos y lo hace tan fácil que parece la película de Rocky Balboa, que salimos y queremos pelear y ponernos a hacer cualquier cosa. No, Rocky, esto es fácil, de verdad que es fácil, es muy, muy simple, esa es la gran ventaja que tiene esto. No hay que saber endoscopía, no hay que saber nada, es hacerlo, punto. Es hacerlo. Una pregunta, ¿qué rol tiene en su unidad el radiólogo intervencionista? Bueno, nosotros somos muy aliados a la radiología intervencional y tenemos en los dos lugares donde trabajo, en lo público y en lo privado, muy buenos radiólogos intervencionistas. De tal manera que trabajamos mucho en conjunto. Por ejemplo, te puedo decir que, no en esta patología, pero en una hemorragia digestiva que no podemos parar por endoscopía, lo que hacemos es tratar de hacer un primer approach endoscópico, pero si no logramos pararlo, dejamos puesto un clip y llevamos al paciente a radiología intervencional, y el radiólogo intervencionista va a navegar hasta llegar cerca donde está el clip, si va a encontrar donde está sangrado y va a poder embolizarlo y lo va a parar. Así que para nosotros es muy importante. En este tipo de patología, nosotros no hacemos, antes yo hacía la cosa percutánea, hoy día no la hago más, porque lo hacen los radiólogos intervencionistas muy bien. Así que cuando tenemos un paciente así, vamos, le explicamos, le decimos, mira, necesitamos esto, y sí le pedimos algunas condiciones. La primera, que el drenaje percutáneo sea puesto extraperitoneal. Aunque sea más largo el trayecto, no importa, lo que importa es que no pase por la cavidad peritoneal para no contaminarla, así que extraperitoneal. Segundo, que el drenaje percutáneo no quede entre las últimas dos costillas, porque cuando queda puesto por ahí y ponemos la prótesis, primero le va a costar expandirle, y segundo, probablemente le va a doler al paciente. Así que extraperitoneal y fuera de las últimas dos costillas para que lo podamos hacer así. Y él pone su drenaje y al día siguiente nosotros le cambiamos su drenaje por la prótesis y partimos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a una serie de preguntas y respuestas. Algunas mandaron por preguntas y respuestas del chat y otras mandaron en forma privada. Voy a comenzar con la doctora Gobelet, que nombró sobre un tema especial. Doctora Gobelet, ¿cómo evalúo la patología ductal pancreática y en qué momento? En los pacientes con colecciones pancreáticas. Bien. Bueno, habitualmente el paciente generalmente son pacientes que han tenido necrosis pancreática, los que van a hacer alguna desconexión o disrupción del conducto pancreático. Generalmente eso uno lo evalúa con las imágenes previamente. Lo que en general hacemos es drenar la colección, ¿no es cierto?, ocuparnos del drenaje, ya sea de la necrosis, seguramente con un stent, un LAMS, y lo que bueno, después de resuelta esa colección, controlamos con imágenes para ver si este paciente resolvió y no vuelve a coleccionar, digamos, si no hay una imagen clara de disrupción previa, con la colegio-resonancia, por ejemplo. Si el paciente resuelve la colección con el manejo, digamos, que se le ha dado a esa necrosis, saca la prótesis y el paciente no vuelve a coleccionar y no hay sospecha previa tampoco de una disrupción del conducto pancreático, que digamos el abordaje quedó en ese manejo de la colección. Ahora, si el paciente vuelve a coleccionar y uno puede, digamos, poner en evidencia que realmente hay una desconexión, lo que hacemos es colocar un stent o un stent, si la disrupción no es completa, puede ser un stent transpapilar, o sea, un stent colocado en el conducto pancreático que sale por la papila, o un drenaje de esa nueva colección, digamos, transmural, ¿no? Dejando ese stent de manera más indefinida, como un tratamiento de un conducto totalmente
desconectada. Eso de alguna manera evita la cirugía, digamos, que si no sería el paso, digamos, en otros casos, ¿no es cierto? La resección pancreática de un paciente que tiene desconectado el conducto pancreático. Pero en general, lo que hacemos es eso, un poco dependiendo de las imágenes previas, dependiendo del comportamiento, cómo es la evolución de esa, después del drenaje de la colección. Perfecto. ¿Puedo? Doctor No sé si- Navarrete. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Gobelet. Lo que quiero probablemente puntualizar es que obviamente no a todos los pacientes hay que hacerles pancreatografía, porque la posibilidad de que tenga una fístula pancreática es bajísima. Lo segundo es que existe la sospecha clínica, y lo que nosotros hacemos con la técnica que yo mostré es dejar, cuando retiré la prótesis, les dije que dejé la guía y le puse un catéter. Y dejo ese catéter 3 o 4 días, que no le molesta mayormente al paciente. Y si ese catéter no da jugo pancreático, probablemente no va a tener fístula. Si empieza a dar jugo pancreático es porque probablemente tiene una fístula, y en ese sentido el examen de rutina es la pancreatorresonancia, porque nos va a dar muy buena información. Si tenemos secretina, con mayor razón, pero es difícil conseguirla. Y si la fístula, como dijo la Jackie, es de un conducto secundario, la tratamos con una prótesis transpapilar al conducto pancreático. Y si la fístula es de un conducto, del conducto principal, hay dos alternativas. Una es esperar que se forme una colección y drenar la colección desde el estómago por econdoscopía. Hay que acordarse que cuando hacemos una pancreatectomía cefálica y se deja en su lugar el cuerpo y cola del páncreas, para recuperar el jugo pancreático a la vía digestiva se hace una pancreatogastro muchas veces. Y eso es unir el conducto pancreático al estómago. Por lo tanto, si hay una cavidad intermedia, como dijo la Jackie, se puede poner una prótesis o dos prótesis y dejarla ahí para siempre. Y probablemente va a formar un muy buen trayecto fistuloso y va a quedar como una pancreatogastro y va a estar solucionado el problema. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Tengo otra pregunta. Bueno, de acá del chat dice para el doctor Augusto Villaverde. Doctor, ¿cuánto tiempo se mantiene el stent metálico en una necrosis amurallada? ¿Y cree de utilidad el uso de stent plástico dentro del metálico para este tipo de lesiones? Bueno, lo habitual de dejar el stent de aposición es entre 3 y 4 semanas. Está demostrado que a partir de la semana número 4 es donde pueden empezar a ver las complicaciones, sobre todo de hemorragia. La colocación del stent plástico por dentro del stent de aposición precisamente es cuando este stent de aposición va a quedar más de 4 semanas, porque la cavidad todavía no ha sido removida de todo el contenido necrótico. Entonces, para evitar que la cavidad apoye sus paredes sobre la copa interna de la prótesis, que es lo que la lesionaría y lo que generaría el sangrado, se coloca una prótesis de pigtail para evitar de forma mecánica que la pared de la colección se apoye sobre el stent. Esa sería la única indicación que tiene la colocación de una prótesis plástica por dentro, es decir, no evitar la migración, sino evitar que las paredes de la cavidad se apoyen sobre la copa interna de la prótesis. Habitualmente, entonces, para cerrar, se deja 4 semanas. Perfecto. Otra pregunta que me llega por privado, el doctor Olivero de Río Cuarto. Pacientes con pancreatitis crónica y pseudoquistes menores de 6 centímetros, comunicados con el conducto pancreático. ¿El drenaje transpapilar puede ser el único tratamiento? No está demostrado que el drenaje transpapilar sea como único tratamiento efectivo. Habitualmente, tal cual lo que decía el doctor Navarrete, si estamos hablando de un síndrome del ducto desconectado, uno debe ingresar por 2 vías. Lo mejor es utilizar una vía transmural primero para ver la resolución, y muchas veces con solamente el gesto de disminuir la presión a través de una prótesis de mayor calibre, eso va a hacer que a veces logremos que se colapse la cavidad, y si la fístula no se perpetúa, se cierra la cavidad. En el caso de que la fístula se perpetúe, tal cual dijo el doctor Navarrete y la doctora Gobelet, lo ideal es dejar una prótesis a permanencia y crear una fístula entre la cavidad y el estómago, y eso incluso tiene mejores resultados que el drenaje transpapilar cuando la disrupción es completa, ¿verdad? Cuando es el ducto principal. Perfecto.
Pero la pregunta era en pancreatitis crónica, ¿cierto? En pancreatitis crónica, con pseudoquiste Sí, porque- menor de 6 centímetros. Sí, es que cuando tiene un quiste en pancreatitis crónica y no tiene dolor, aquí no hay tratamiento endoscópico. Lo que hay que hacer es saber si ese quiste qué quiste es, si tiene riesgo de transformarse en algo maligno o no. Y por lo Claro. tanto ahí obviamente es del manejo de los ecoendoscopistas, que le van a hacer una punción, etcétera, y vamos a tener material y vamos a decir, mire, tiene riesgo de que vaya a terminar en un cáncer o tiene un cáncer y tiene que operarse. O sea, es otro el manejo del quiste en pancreatitis crónica. No hay que drenarlo. Si es un quiste benigno, no hay que drenarlo, porque el drenaje en la pancreatitis crónica básicamente es por dolor, no por quiste. Exacto, Perfecto. excepto que sea sintomático. Si es sintomático, estamos en otro campo, pero si no, no hay que tocarlo. Doctor Chávez, una pregunta. Si la distancia entre las luces quísticas y gástricas y duodenales es mayor de 1 centímetro, ¿se puede drenar o no? Sí, sí, es una de las preguntas que dejé dando bote en la presentación. Hay experiencias que sí, lo han hecho con más de 10 milímetros y otras que dicen que no. Nuestra experiencia es que hemos respetado los 10 milímetros por tradición, por tradición. Desconozco si alguien se atreva a hacerlo por más de 10 milímetros como drenaje transmural. No sé si el resto de la concurrencia tenga más antecedentes o experiencia al respecto. Claudio, Jackie, Coco. Bueno, yo sí. O sea, yo creo que la indicación de drenaje del pseudoquiste, la verdad es que no me importa mucho que tenga 10 centímetros de pared gástrica, o sea, 1 centímetro, 10 milímetros o 10 más. milímetros. Lo que importa es que si está infectado tiene que drenarse de alguna manera. Y yo creo que hoy día con la econdoscopía, con guiada, con una buena punción, con aparatos que permiten quemar y entrar y pasar con la guía, si uno está seguro de dónde va y que no hay nada intermedio, como mostró muy bien Coco y la Jackie, perfectamente se puede drenar. Uno puede colocar el stent de aposición con mucha seguridad y si no se expande le puede meter un balón y dilatarlo, obligarlo a expandirse. Es una alternativa. Pero yo creo que se puede. Yo no tengo experiencia con econdoscopía, la hace la Cecilia así que, y otros más también. Pero no sé, ¿qué opina Coco y la Jackie, que son los que hacen econdoscopía? Porque obviamente hay que hacerlo por econdoscopía. Coincido, yo creo que hoy por hoy la limitante de 1 centímetro ya uno debería empezar a dejarla de lado. Probablemente la única limitante que tengamos son la longitud del cuerpo del stent de aposición son de 1 centímetro. Entonces lo único que deberíamos hacer es utilizar otro tipo de stent quizá. Podemos colocar un stent biliar con un doble pigtail por dentro para que no se migre. Quizá los fabricantes empiecen a ver este tema y hagan que el cuerpo de la prótesis del stent de aposición sea más largo, entonces vamos a poder entrar en cavidades que estén más alejadas, pero coincido con vos, Claudio, que me parece que ya hoy por hoy el centímetro ese no es una limitante técnica, sí sería una limitante en qué tipo de material utilizar para dejar colocado y la creación de la fístula, pero no otra cosa. Otra pregunta del doctor Ezequiel Boris de Morteros. Dice, ¿es útil el uso de CO2 para evitar la embolia gaseosa o puedo realizar un drenaje sin CO2? Bueno, yo creo que en todas estas técnicas terapéuticas cada vez más se recomienda, digamos, el uso de CO2 para disminuir complicaciones. Así que en general ya cada vez más unidades cuentan con el uso de CO2, pero sobre todo las que hacen endoscopia terapéutica, me parece que es importante contar con eso para disminuir complicaciones. Sí. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con la Jackie, y yo creo que los servicios de endoscopía, sobre todo terapéutica, tienen que luchar a toda costa para tener CO2. Ahora, si usted no tiene CO2, lo que puede usar es no usar aire y usar solamente suero, o sea, irrigar. Y bajo suero hacer todo lo que tiene que hacer, pero no meter aire. El suero nunca emboliza, o sea, eso lo más seguro es suero. Lo segundo es CO2 y después lo más riesgoso es aire. Así que si lo puede hacer ni siquiera usando CO2 y inyectando suero para lavar, ni un problema, le va a funcionar perfectamente bien. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿la presencia de neovascularización por hipertensión portal es una contraindicación o no? No, no es una contraindicación, sino que es una, digamos,
la econdoscopia nos permite de alguna manera poder elegir el sitio para poder entrar. Entonces, evidentemente uno no va a pasar a través de vasos de gran calibre, sino que elige el lugar en donde nos dé una ventana para poder drenar estas colecciones, que habitualmente son colecciones grandes, por lo tanto uno tiene algún acceso para poder entrar. Digamos, la visión solamente cuando se hacen drenajes más convencionales, corres un poco ese riesgo de no poder elegir el sitio solamente donde abomba, ¿no? En el caso de la econdoscopia uno puede mirar, ver dónde están los vasos y tratar de hacerle el quite a esos vasos. En general, como digo, generalmente uno drena colecciones sintomáticas, y estas colecciones generalmente son grandes también, así que hay algún modo de hacerle el quite a esos vasos, y evitar riesgo de sangrados. Perfecto. Hay unas preguntas simples de cortita respuesta, por ejemplo, en el drenaje de los pseudoquistes. ¿Cuándo coloco antibióticos si es un pseudoquiste no infectado? ¿Cuánto tiempo lo dejo después del drenado? ¿Cómo lo realimento al paciente? Es una pregunta para los gastroenterólogos. Bueno, a ver, para el drenaje del pseudoquiste hacemos antibiótico, digamos, previo al drenaje, y habitualmente yo lo dejo después algunos días post-drenaje. En general no hay una recomendación de dejarlo con tratamiento, sino es como profilaxis del drenaje, básicamente. Porque después uno lo drena esa cavidad, pero yo lo dejo después, digamos, se hace profilaxis previo y luego se deja post-drenaje algunas dosis más. Depende después si, o sea, el paciente, la otra pregunta es la alimentación. Si uno está colocando un stem plástico, o sea, el paciente se alimenta por boca, no hay ningún problema. Los stem autoexpandibles en general tampoco hay problema de poder alimentarlos por boca. Hay algunos estudios y series que recomiendan después alimentar con sonda, ¿no es cierto?, para evitar que nos estén autoexpandibles, que tienen mayor calibre, pueden entrar alimentos. Entonces, al principio se los deja con sonda unos días, pero si es un stem plástico, evidentemente se puede alimentar por boca, realimentar por boca. Nosotros hacemos algo parecido, hacemos antibiótico profiláctico al procedimiento, queda con antibióticos 48 horas y se alimenta inmediatamente al otro día post procedimiento, ya está con alimentación por vía oral. Yo estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que como la indicación más común es la necrosis infectada, probablemente el paciente ya va a estar con antibióticos, así que vamos a estar bastante cubiertos. Y va a durar el antibiótico un buen tiempo porque estamos tratando una falla orgánica o una sepsis, etcétera, de origen retroperitoneal, así que el antibiótico ya va a estar. Con respecto a la alimentación, yo creo que es importante que a veces, además de la importancia de realimentar precozmente a los pacientes, por la translocación bacteriana, porque se desnutren, etcétera. Así que esa es una de las cosas que a mí me gusta de la posibilidad de la prótesis que yo conté, porque como no hay comunicación con la vía enteral, el paciente puede alimentarse por vía oral, si es que está en condiciones de hacerlo muy precozmente. Y no hay riesgo que se vaya a meter por el autoexpansible una comida o jugo desde el tubo intestinal hacia el retroperitoneo, que es un riesgo que obviamente existe. Acá, cuando lo hacemos por vía percutánea, con la prótesis que yo mostré, ese riesgo es imposible, no existe. Y por lo tanto se puede alimentar muy precozmente por vía oral. Porque tener una sonda, claro, uno dice, no, le ponemos una sonda de alimentación, pero a mí me gustaría ver al doctor que indica la sonda de alimentación con la sonda puesta a él, a ver cómo le va. Tengo una última pregunta que dice, colección ubicada en el proceso uncinado, ¿tiene mayor riesgo de perforación en el drenaje o no? No entiendo mucho, a ver... Pseudoquiste con ubicación en proceso uncinado, ¿está asociado a mayor porcentaje de perforación? No, la vía transduodenal, de hecho, obviamente estamos hablando que vamos a cambiar la vía de abordaje, no es una vía transgástrica, sino que es una vía transduodenal. Habitualmente la vía transduodenal para usar por ultrasonido es más estable que la vía transgástrica, y precisamente por lo que dijo Claudio hoy de la camisa inflada. Es decir, el ecoendoscopio dentro de la cavidad gástrica está mucho más suelto que dentro del duodeno. El duodeno, la pared del duodeno mismo te estabiliza mucho el equipo, y colocar una prótesis de vía duodenal
no diría que es más fácil, pero tiene una dificultad similar a la vía transgástrica, y de hecho el endoscopio está más quietito, más estable, está más contenido. Coco y Jackie, lo que a mí me llama la atención y me asusta un poquitito del drenaje econdoscópico, de partida, cuando hay indicación, todos los drenajes los hacen los econdoscopistas en mi unidad. O sea, yo estoy para estos raros que tienen máxima compromiso, digamos. Pero siempre me llama la atención que el abordaje no es exactamente perpendicular, es un poquitito oblicuo. Y eso a veces me genera un poco de susto en que no se vaya a despegar la pared y que vaya a chorrear hacia el retroperitoneo, que la contención fracase. Porque es distinto entrar perpendicular a entrar oblicuo. ¿Qué opinas? ¿O te ha pasado alguna vez algo así? ¿O Sí, qué truco tienes para evitar eso? Bien, y ahí hay dos cosas. Primero, el equipamiento que vos utilices. Si utilizas Olympus, el ingreso es más perpendicular que si utilizas Pentax o Fujinon. Porque el canal y la forma de usted dispuesto el transductor hace que el ingreso sea más oblicuo. Claro. Afortunadamente los equipos de ultrasonido tienen un sistema de uña o de púa como el duodenoscopio, con el cual nosotros podemos verticalizar bastante la aguja o el stent de aposición. Y esta es la gran ventaja que tienen desde el punto de vista técnico los stent de aposición sobre la colocación de las prótesis plásticas. Porque el stent de aposición nosotros lo podemos verticalizar mucho y con un solo empujón ya estamos dentro de la cavidad, y una vez que estamos dentro de la cavidad ya no hay posibilidad de esto que vos decís, de que la prótesis plástica se meta entre la cavidad del quiste y la cavidad. Sí me pasó una vez colocando prótesis plástica de Pictel. Es decir, yo pensé que estaba dentro de la cavidad y en realidad estaba haciendo un trayecto en la pared del pseudoquiste. Lo pude corregir, pero sí me pasó poniendo una prótesis plástica, y ya te digo, esta es la gran ventaja, y después podemos discutir un poco sobre prótesis de aposición versus plástica. ¿Vale la facilidad que tiene el operador para ponerlo? ¿Vale algo, digamos, en lo que es el costo del procedimiento? ¿O no vale nada? Porque por más que uno sea un experto, colocar 2 prótesis de doble Pictel con un ecoendoscopio lleva no menos de 30 minutos. Colocar un stent de aposición lleva entre 5 y 7. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Pero bueno, el tema de... ¿A cuántos dólares el minuto? Bueno, pero yo creo que cuando uno va a hacer un estudio de costo, la hora de quirófano es más cara que la hora de la sala de endoscopía convencional. El utilizar rayos versus no utilizarlo también tiene su costo. El que el paciente y yo nos estemos irradiando, creo que también tiene su costo. Y obviamente el tiempo. Pero la prótesis plástica también la pones en la sala de endoscopía, no la pones en pabellón. O sea, ese costo es igual. Pero para la prótesis plástica, bueno, en la sala de endoscopía, nosotros acá, es raro que la sala de endoscopía tenga rayos. Ah, no. Bueno, para nosotros es un requisito. Hacer Claro. y las colangias las hacen en pabellón, entonces. Exactamente. ¿Sí? No, nosotros no. Porque a largo plazo sale mucho más económico comprar una Arcon-C y hacer todo en la sala de endoscopía que llevar el paciente a pabellón, por lo mismo que tú estás diciendo. Sin el duda. costo para el que paga, el paciente, la ISAPRE, la prepagado, como se llame, eso tiene un costo, indudablemente. Exacto. Por eso yo digo que creo que todo eso hay que ponerlo en la bolsa del costo. Estoy de acuerdo. Bueno, Pues, pero con respecto a la también, pregunta que hiciste, de lo práctico, sí, el ecoendoscopio es mucho más tangencial que un duodenoscopio, y lo único que hace es utilizar la uña o la púa al máximo para que quede lo más verticalizado posible, y cuando va a hacer la punción, empujar un poquito el equipo de ultrasonido para que le dé más verticalidad todavía al trayecto. yo lo que quería agregar un poco es que si uno también suma la necesidad de la aguja para la punción, la guía, el citostomo, más el stent, y lo compara con un LAMS, quizás los costos tampoco sea tanto el problema, ¿no es cierto? Sino que por ahí también la discusión va en cuanto a riesgo de complicaciones del stent plástico versus los LAMS, y hay algunos artículos y alguna evidencia también que bueno, ponen un poquito ahí la controversia, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo en cuanto a la colocación y digamos, al manejo y al control que uno tiene de poner una stent por aposición versus tantos pasos que uno necesita para poner un stent plástico. Bueno, eso no se compara, digamos, ¿no? Bueno, para eso necesitamos un estudio de costo bien hecho.
que nazca como estudio de costo de comparativo de uno versus otro, y poner todas estas cosas en la bolsa. Pero Tengo una última pregunta. ese puede ser un estudio virtual. No tienes para qué tener el paciente, si sabes lo que vas a No, usar. claro, O sea, por supuesto. voy a No, imaginar que yo hacer esto y necesito todas estas cosas. O a este otro necesito estas otras cosas. Punto. sí, sí. Así que es simple. Háganlo. Tengo una última pregunta por el tiempo, para que no se vaya muy larga la charla. El doctor Hugo Imhoff, que pregunta cómo es la nutrición de los pacientes con LAMS. Nosotros le damos vía oral, dieta líquida las primeras 48 horas, y habitualmente creo que la pregunta apunta a ver si la dieta no nos vamos a encontrar con alimento dentro de la cavidad si le damos vía oral. Nosotros la verdad que eso no nos sucede, nosotros no encontramos alimento dentro de la cavidad cuando vamos a hacer la necrosectomía posterior. Por lo tanto, le damos dieta líquida, ya te digo, a las 24 horas, comienza con semisólido, y el paciente se alimenta. ¿Por qué crees tú, Coco, que la necrosis sale y la comida no entra? Cuando hay presión intragástrica, hay movimiento gástrico. No sé. El estómago supone que se mueve para avanzar la comida hacia el duodeno, por lo tanto tiene que haber una hiperpresión. ¿Por qué la necrosis sale y la comida no entra? Yo creo que tiene que ver un poco con la posición en la cual queda el stent de aposición, valga la redundancia. Normalmente el stent no queda en el antro, el stent queda bastante más arriba, y yo sospecho que el trayecto que hace la comida medio que no es un trayecto donde tenga el camino dirigido hacia la boca del stent. La comida sigue por la calle hacia el píloro y no se amontona. Puede ser, pero tenemos que pensar que un número no despreciable de pacientes está cursando con una necrosis infectada y por lo tanto muchos pacientes están de espalda en la cama, de tal manera que la posición, eso sería importante decirle que los levanten un poco, los dejen semisentados, para poder alimentarlo con más tranquilidad por vía oral, creo. Perfecto. Sí, sería bueno. Bueno, no tengo más preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna acotación, si no, le damos paso a la gente de Promedón que hagan un cierre de esta hermosa charla. Claudio, ¿Eh? en un pseudoquiste de 6-7 centímetros, pseudoquiste sin necrosis, ¿qué hacen en la realidad de su actividad cotidiana? ¿Ponen un stent de aposición o ponen plástico? Depende. Si es un pseudoquiste y tiene solo líquido, sí. Ponemos un stent, un doble pigtail, 1 o 2. Básicamente porque tenéis que hacer el estudio que comentaste tú mismo recién. Ahí vamos a cambiar probablemente. Si tuviéramos costos ilimitados, probablemente pondríamos un LAM. Pero eso no es así. De partida el servicio público no los provee, de tal manera que hay que decirle al paciente que lo compre, que es un costo alto todavía. Sí, en cambio, las prótesis plásticas sí las obtenemos del sistema público y por lo tanto, en teoría, no tienen mayor costo para el paciente ni para nuestra unidad. Pero si pudiera elegir, obviamente por econdoscopía y ojalá un LAM puede ser. Me queda dando vuelta un poco el cuento sí, de que no pasen alimentos por el LAM hacia la colección. En ese sentido creo que un doble pigtail es más seguro, porque se puede alimentar rápidamente y no va a pasar porotos y lentejas al retroperitoneo. Bueno, yo creo que además los costos también tienen mucho que ver con la marca del stent de aposición que estamos usando. Los costos entre las diferentes marcas son realmente muy importantes, la diferencia de costos. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si uno ve la evolución de las prótesis esofágicas, por ejemplo, al principio eran carísimas, o las prótesis biliares expansibles eran carísimas. Dice, no, mejor le pongo uno y se lo cambio. Hoy día, si uno tiene que hacer un recambio de prótesis biliar, ya es más caro que poner como instancia número 1 en expansible. O sea, el costo, cuando lo inventaron los alemanes o los japoneses y los americanos era carísimo, después aparecieron los coreanos, después aparecieron los chinos y los de la India, y ya el costo se fue abajo y se puede usar y no hay drama. Bueno, quizás con este stent de Microtech que nos acaban de mostrar, la cosa cambie. Probablemente. Eso nosotros no lo tenemos en mercado todavía. Hay dos cosas, que va a bajar los costos y a medida que van bajando los costos va a aumentar el uso, lo que también va a hacer que los costos bajen. Sin duda. Un comentario final respecto al LAMS de Microtech. Nosotros lo usamos en el Hospital de Viña del Mar, los costos evidentemente se nos disminuyeron muchísimo respecto a las otras alternativas de expansibles totalmente cubiertas tipo LAMS, y en las
últimas dispositivos que nos han entregado el equipo de ventas, han entregado prótesis, o nos han informado que existen prótesis de LAMS de cuerpo largo, 15 milímetros, y un poco va la pregunta que se hizo delante respecto a la posibilidad de colgar LAMS en paredes más grandes. Está esa posibilidad y esta marca lo tiene, por lo tanto es una alternativa que considerar, aparte del costo, por supuesto, que es mucho más conveniente. Muy bien. Perfecto, entonces, bueno, les quiero agradecer en nombre de Promedon, doctor, estuvo súper interesante, aprendí un montón. Nada, agradecerles y darles buenas noches, tuvimos una muy buena participación todo el tiempo, lo que significa que estuvo súper interesante también para la gente, los espectadores. Así que 1.000.000 de gracias de nuevo y espero volver a verlos luego, doctores, ya sea en vivo o en algún otro webinar. Gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto verlos a Buenas todos. noches. Saludos, Coco, Jackie. Saludos, Claudio. Saludos a Adiós, todos Carlos. y Saludos, Claudio, Chao, Jackie. Coco. Carlos. Fede. Sí, Fede, un abrazo grande a todos los amigos de por allá. Cuídense mucho. Cuidado con el corona. Aquí estamos más tranquilos, pero estamos esperando el rebote que creo que va a ser tremendo, así que hay que estar con las antenas para Bien. que estén bien. Chao, chao. Adiós.